Bueno, muy buenos días para todas y para todos quienes están presentes aquí en nuestra última plenaria del tercer simposio Contacto Interlingüísticos e Interculturales. Vamos a estar aquí en la presentación, en la plenaria titulada Políticas Lingüísticas para la Ciencia y la Educación Superior, la construcción del multilingüismo y de la ecología del conocimiento en el siglo XXI, a cargo del profesor Gilvan Müller de Oliveira. El profesor Gilvan es lingüista graduado de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, tiene una maestría en lingüística teórica, filosofía e historia de la Universidad Konstanz de Alemania, doctorado en lingüística en la Universidad Estatal de Campinas, también en Brasil, y tiene postdoctorados en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México, en la Universidad Hyderabad de la India y en la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia, de la Federación Rusa. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y secretario ejecutivo interino de Maya, que es la Red Mundial de Multilingüismo con sede en París. Es el coordinador general de la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo e investiga las diferentes facetas del multilingüismo. En el año 2014 recibió el premio Personalidad Lusófona del año del Movimiento Lusófono Internacional y en 2015 el premio Mendino de la Fundación Mendino por los servicios prestados a la lengua portuguesa y a Galicia. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la participación. Estamos muy complacidos de que nos acompañe en este evento. La presentación, como usted sabe, tendrá un tiempo de duración de 45 minutos y yo le indicaré a través de encender mi pantalla, mi cámara, que le faltan 5 minutos para terminar. Al final va a haber un espacio de preguntas, de comentarios y los participantes también podrán poner en el chat sus preguntas. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy bien. Buenos días a todos, a todas. Un gusto enorme estar en Colombia otra vez, aunque de manera virtual. He tenido la oportunidad de estar con los compañeros de la Universidad de Antioquia hace unas semanas y espero que hayan aprovechado mucho las discusiones de este simposio con una temática tan importante y tan interesante. Voy a empezar con el PowerPoint para que podamos tener una idea de la temática a ser discutida. Básicamente voy a tratar de aspectos sobre cómo se puede concebir o transformar la enseñanza superior en un espacio multilingüe, que es nuestro objetivo como cátedra UNESCO. Trabajo en la Universidad Federal de Santa Catarina, en la ciudad de Florianópolis. Es una isla sobre el Atlántico Sur, una universidad con 43,000 estudiantes y que produce más o menos 600 tesis doctorales al año. Aquí está la sede de la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo, que empezó su trabajo en 2018, exactamente para contrastar experiencias hoy de 27 universidades en el mundo que trabajan en 11 lenguas diferentes, en contextos muy variados, con 2 universidades colombianas participando, el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y la Universidad de Antioquia de Medellín, recién asociada a la cátedra. Y esta cátedra visa producir respuestas o producir estímulos en la relación entre el multilingüismo, exactamente la internacionalización universitaria, la mediación intercultural, la enseñanza de lenguas, la traducción y accesibilidad, la economía lingüística, la econometría lingüística y los derechos lingüísticos, el multilingüismo y las nuevas tecnologías de información y comunicación, un tema muy estratégico, como saben, y claro, fronteras, diásporas, migraciones que traen y llevan las lenguas a diferentes contextos. Esta cátedra dialoga con una recomendación de UNESCO del año 2003, la más importante
el más importante documento de UNESCO que reconoce el multilingüismo en su agenda como una demanda de los Estados miembros y especialmente en relación a la construcción de un ciberespacio multilingüe que pueda incluir a todos, que pueda ser un elemento de circulación positiva de información y construcción de la democracia. En este momento, UNESCO trabaja con la edición del Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo, que amplía el antiguo Atlas UNESCO de las Lenguas Amenazadas de 1992, y ahora con el apoyo a la década internacional de lenguas indígenas que se extiende hasta 2032. Muy bien, primero algunos conceptos particulares. Si queremos construir el multilingüismo, tendríamos que cambiar nuestra mirada de varios fenómenos lingüísticos, nuestra mirada sobre el funcionamiento de la sociedad y construir o reconocer o identificar las oportunidades de utilización de diferentes lenguas, diferentes modelos comunicativos en los diferentes aspectos de nuestra vida. O sea que cambiar el comportamiento lingüístico es una de las definiciones de una comunidad, es una de las definiciones posibles de política lingüística a partir de Einar Haugen, por ejemplo. Por otro lado, sabemos que políticas lingüísticas son decisiones tomadas por estados, por instituciones. Entonces, sí tenemos que influenciar, tenemos que influir las decisiones que se toman sobre la organización de los espacios lingüísticos en la universidad para poder transformarla en un elemento de justicia lingüística en nuestras sociedades. La planificación lingüística posterior, o sea, cómo vamos a implementar realmente sistemas multilingües en la universidad, pasa por una política del corpus, de la manera como definimos, por ejemplo, las normas lingüísticas, por la planificación del estatus, cómo podemos oficializar lenguas en espacios institucionales, de manera que se naturalice su utilización, y claro, la adquisición de lenguas, que tiene que ver, en este caso, con el aprendizaje, enseñanza de lenguas, que necesita también un espectro más amplio, la inclusión de nuevas lenguas, de nuevas maneras de trabajar en nuestras instituciones. Así, para resumir, podemos decir que en esta área de gestión de lenguas, trabajamos con el cambio de ideologías que manejaron siempre establecer el monolingüismo como el estándar de funcionamiento de una universidad. Enseguida, con orientaciones que salen de estas ideologías, orientaciones como sea la lengua como problema, la lengua como derecho, la lengua como recurso. ¿Cómo vamos a transformar una mirada de lenguas como problema en lenguas como recursos? A partir de ahí podemos tomar decisiones y después hacerlas realidad a través de una planificación lingüística coherente. Si podemos hablar de nuevas tendencias en política lingüística, una de ellas que yo resaltaría es la idea de que el multilingüismo es un campo de investigación con derecho propio. O sea, que podemos tomar el multilingüismo como objeto de observación, es lo que hace nuestra cátedra, como objeto de trabajo, y identificar sus principales características, como ha hecho, por ejemplo, Larissa Aronin, la cobertura del multilingüismo, su expansión, su complejidad, su liminalidad y la superdiversidad de algunos contextos multilingües. Por otro lado, vemos también como tendencia en política lingüística que nos beneficia la idea de que tendríamos que dialogar mucho más con otras áreas de la organización de la sociedad, creando políticas lingüísticas más específicas y con un recorte sociológico más claro. Por ejemplo, políticas de traducción, políticas de lenguas de señas,
políticas, en nuestro caso, lingüísticas para la ciencia y la educación superior. Al recortar estos campos, tenemos ventajas en la recolecta de datos, en la organización de una mirada más profundizada sobre este campo y podemos actuar entonces en decisiones más positivas en la construcción del multilingüismo. Larissa Aronin es una de las investigadoras, como saben, que ha intentado definir este nuevo contexto del multilingüismo como una condición humana predominante o en vías de volverse predominante. Por los datos del Ethnologue, 43% de la población del mundo habla por lo menos 2 lenguas. Entonces, estamos llegando a una situación en que este multilingüismo se vuelve muy importante en la gestión de lenguas. Por eso habla ella de una New Linguistic Disposition, un nuevo orden lingüístico que trabaja con el concepto de post-monolingüismo, con el concepto de repertorios de lenguas y no más la gestión individualizada de una lengua, y con la organización de este espacio múltiplo que podemos llamar de una geopolítica de las lenguas, con repercusiones en diferentes lugares de la sociedad, de la formación del individuo, de la organización de las familias, de las instituciones y otros recursos. Claro que cuando hablamos de multilingüismo, el multilingüismo no existe sin tensiones, sin un juego de tira y afloja en relación a construcción de lenguas francas, que siempre han existido y siempre van a existir. Entonces, tenemos en un polo la existencia de varias lenguas que conviven en un territorio, por ejemplo, pero al mismo tiempo otras estrategias que no eliminan el multilingüismo, pero que permiten determinadas actuaciones sociales, como sea la traducción entre lenguas. No se puede pensar multilingüismo sin pensar la traducción. Las políticas de traducción como un elemento de la contemporaneidad son un área muy importante para garantizar la existencia del multilingüismo. Y claro, en muchos contextos, la existencia de lenguas francas que pueden ser también múltiples y que permiten acceder a una comunicación más específica en determinados lugares. Entonces, este juego de tira y afloja entre multilingüismo máximo en un polo y la existencia de lenguas francas en otro polo, permeados por la traducción permanente que garantiza el derecho a la palabra y el derecho a la comunicación. En el caso de las universidades, podemos analizar también un documento muy importante de la UNESCO, muy reciente, que es el de UNESCO Global Convention of Higher Education. En esta convención de las Naciones Unidas se caracteriza el campo de las universidades como un campo absolutamente estratégico, que cuenta hoy con 220 millones de estudiantes y que va a llegar a cerca de 330 millones de estudiantes en el año 2035, con un boom de demanda en muchos países, aunque la presencia, la proporción de jóvenes de una población nacional en la universidad puede estar muy abajo de los 37% de la tasa mediana de matrículas. Puede estar como 21% en Brasil, por ejemplo. Hay mucho espacio para crecimiento del sistema universitario. Por otro lado, más de 5 millones de estudiantes salen a otros países a estudiar, significando una ampliación de la internacionalización por la mirada del movimiento estudiantil, del movimiento de docentes, del intercambio, y este número también es creciente
lo que significa que las universidades se ponen con repertorios de lenguas más amplios a medida que el tiempo pasa. Es por eso que propusimos con otros investigadores del campo de política y planificación lingüística para la ciencia y la educación superior, para poder pensar de manera consistente y permanente qué políticas lingüísticas necesitamos para hacer de nuestras universidades un espacio multilingüe, favoreciendo la internacionalización y ampliando los diálogos posibles en la producción científica y tecnológica. No nos olvidemos que la ciencia es el motor de crecimiento económico en el capitalismo. La ciencia es un factor de acumulación de poder en la geopolítica y que la ciencia demanda lenguas, o sea, que la producción científica es lingüo-intensiva, dependiente de las lenguas y de la circulación de las lenguas en el sistema global multilingüe. Esta internacionalización, que es la capacidad de establecer redes de producción científica, demanda multilingüismo, porque por un lado, para utilizar un lenguaje bien economicista, la mercancía digitalizable o inmaterial requiere localización en diferentes países, en diferentes mercados, y al mismo tiempo fuerza la relocación de la producción a medida en que establecemos grupos de producción con diferentes geografías en diferentes espacios. Claro, como la universidad es una de las instituciones centrales en la producción científica en el mundo, en nuestros países, en Brasil, por ejemplo, la universidad pública es responsable por 90% de la producción científica. Esto significa que la universidad tiene que sacar conclusiones sobre este multilingüismo en la internacionalización. La universidad, por supuesto, no es solo eso. La universidad también es un lugar de desenvolvimento do pensamento crítico, um lugar de curiosidade desinteressada de ganho, a busca da universalidade do ser humano e das especificidades das culturas, um lugar para construir projetos políticos libertários e muitas outras coisas, como nos ajuda a pensar Paulo Freire, este gran educador brasileño de los años 70, 80, 90. Podríamos quizá entonces ir a algunas preguntas para guiar nuestro raciocinio. ¿En qué sentido el campo de la producción científica y de la educación superior apuesta en el multilingüismo, su mantenimiento y su expansión? Por la inclusión de tantas, o sea, apuesta por la inclusión de tantas comunidades lingüísticas como sea posible en los beneficios de la producción sistemática del conocimiento y en los beneficios de su circulación. Apostamos por eso. Y podemos preguntar en qué sentido las lenguas son entonces también una barrera para el acceso a la educación superior y la producción y circulación de la ciencia. Del punto de vista de la proyección de nuestra acción, podemos preguntar cuál es el lugar que corresponde atribuir a las lenguas y los mercados lingüísticos en la planificación de la política científica y educativa de una universidad o de un país. ¿De qué manera las lenguas son un factor estratégico para las políticas de internacionalización? ¿Cómo se beneficia a una comunidad el uso de la lengua, de su lengua, en la educación superior y la investigación científica? Sabemos hoy que hay muchas comunidades nacionales que están a punto de perder su lengua porque sus sistemas universitarios, por ejemplo, pasaron al inglés, como es el caso de algunos países escandinavos o de Holanda o algunos otros. ¿Y en qué sentido la producción de ciencia depende o necesita de lenguas o tradiciones lingüísticas específicas? Podríamos pensar en la obra de Foucault, si Foucault tuviera que escribir en inglés. Pudiéramos pensar posible una obra como la de Habermas, si Habermas tuviera que escribir en inglés y no en alemán.
Eso es una pregunta también interesante en este contexto. Cuando miramos los grandes sistemas universitarios del mundo, vemos que son mayoritariamente sistemas monolingües, construidos en el ámbito del Estado-nación que emerge con la Revolución Francesa. Así, por ejemplo, el país con más estudiantes en el mundo, China, con más de 28 millones de estudiantes, funciona con casi todos sus cursos puramente en chino. India, el segundo país con más estudiantes en el mundo, es una excepción muy importante porque India tiene universidades estatales que funcionan en una de las 24 scheduled languages del país, 24 lenguas oficiales, 25 con el inglés, y las universidades centrales entonces funcionan en inglés. O sea, India nos propone un modelo muy interesante de un sistema universitario multilingüe. En Estados Unidos, un poco menos de estudiantes, todo en inglés, en Rusia todo en ruso, en Indonesia casi todo en Baja Indonesia, con algunas universidades islámicas trabajando también en árabe. En Brasil, sexto país con un número de alumnos más expresivo en el mundo, 100% prácticamente en portugués. O sea, tenemos aquí una larga caminata hasta poder, de alguna manera, empezar a involucrar otras lenguas en los sistemas productivos universitarios. Una cuestión interesante, como saben, Brasil hace parte de los BRICS. Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica forman un grupo de países desde 2008 que tienen 59,4 millones de estudiantes. O sea, 27% de todos los estudiantes de educación superior en el mundo, conformando el BUN, la BRICS University Network. Son 12 universidades de China, 12 de India, 12 de Brasil, 12 de Sudáfrica, etc. De manera que las 4 lenguas oficiales de los BRICS, el chino, el inglés, el portugués y el ruso, son lenguas de 72 países habladas por 2,478 millones de personas. Un estímulo al multilingüismo porque estas 4 lenguas son oficiales en los BRICS, quiero decir, en la organización, pero el inglés de que hablamos aquí no es el inglés de Estados Unidos o de Reino Unido, sino que el inglés de India y el inglés de Sudáfrica. India es el segundo país anglófono del mundo, como saben. India tiene más hablantes de inglés que el Reino Unido, y esto muestra la capacidad del inglés de servir a diferentes propósitos, en diferentes geografías, con diferentes aportes geopolíticos, y esto hace de cualquier lengua una lengua muy interesante. ¿Cómo estamos entonces en términos de tendencias? Podríamos decir, por todo esto que acabé de explicitar, que estamos en una tendencia general hacia el aumento del multilingüismo. El multilingüismo gana terreno, no solo en Internet. Las ciudades se vuelven más y más multilingües. Las migraciones internacionales traen y llevan lenguas a diferentes lugares. Nuevas interacciones son posibles en este contexto multilingüe. Y lo mismo vale para el campo de enseñanza de lenguas, que salimos de una enseñanza de 2 o 3 lenguas extranjeras y partimos a campos mucho más múltiples. Por otro lado, hay una tendencia del aumento del monolingüismo en inglés en algunos sectores estratégicos de la producción científica, especialmente artículos de journals, de revistas científicas. Y en este sentido es interesante ver que mientras en el primer caso vale la pena incluir más lenguas, y en el segundo se gana a partir de la exclusión de lenguas. Parece rentable excluir lenguas en el sistema de producción científica de las revistas internacionales. Cuando miramos la situación de la producción científica, o la historia de la producción científica, eso es muy interesante
a partir de un trabajo elaborado por Amon, este investigador alemán, en 2006, que ha trabajado con miles de artículos desde, desde 1880 a 1980, donde se puede tener una mirada sobre las lenguas de la producción científica. ¿Y qué pasaba en 1880? En 1880 había por lo menos 3 lenguas muy importantes y con una participación muy similar en el mercado de producción científica: el alemán, el inglés y el francés. Y a medida que el siglo XX avanzó, o que el comienzo del siglo XX, el alemán ganó el primer lugar en términos de lengua de producción científica. Como pueden ver aquí en este gráfico, el alemán sube hasta más o menos 1920. Gran parte de los premios Nobel del comienzo del siglo XX fueron para pesquisadores que publicaban en alemán. Era imprescindible leer alemán en muchas áreas, como por ejemplo la química. Y a medida que Alemania ha perdido la Primera Guerra Mundial, después ha perdido la Segunda Guerra Mundial, fue ultrapasada por el inglés. El alemán y el francés se han puesto en un camino de descenso en términos de producción, mientras que se veía la ascensión del ruso, que ha llegado a un punto alto en más o menos 1970, cuando llegó a tener un poquito más de 20% de la producción científica del mundo, para enseguida bajar otra vez. Y así llegamos a un momento actual en que, por los datos, por la manera de recolectar los datos, tenemos la visión de un gran monolingüismo en inglés, especialmente en las ciencias naturales, pero un fenómeno que también se propaga por las ciencias humanas. Me gusta mucho recolectar artículos de periódicos, de jornadas, de diferentes publicaciones sobre qué pasa con las lenguas en las universidades. Y aquí les traigo, en este contexto de aparente monolingüismo en inglés, la idea de que no one size fits all solution. O sea que los países, a pesar de este monolingüismo de la publicación, a pesar de las presiones por más multilingüismo, tienen sus propias discusiones y sus propias soluciones. Aquí hay un espacio para la formulación nacional. Entonces, en este artículo de 2019 se contrasta el hecho de que Argelia hace un esfuerzo para reemplazar el francés en la educación superior por el inglés. Le parece que el francés no conduce a una necesaria internacionalización. Pero mientras Argelia da ese paso en dirección al inglés, el país vecino, Marruecos, da un paso en dirección al francés, avanzando con la enseñanza en francés, donde antes se enseñaba en árabe. Entonces, 2 países vecinos producen políticas lingüísticas universitarias opuestas o en direcciones diferentes, mostrando que las discusiones nacionales sí tienen un peso en la decisión de qué vamos a hacer con nuestras lenguas en nuestras universidades. Esta producción cada vez más monolingüe en inglés en las publicaciones, repito que hay una tendencia general de ampliación del multilingüismo, que no podemos generalizar la concentración del inglés en las publicaciones para otras áreas del hacer universitario, como vamos a ver, pero ¿a qué conduce este monolingüismo en la publicación científica? Primero, desactiva, invisibiliza nuestra producción científica en canales independientes, nacionales, nuestros propios periódicos científicos, por ejemplo. Después, coopta a científicos de nuestras universidades en beneficio para la investigación de las agendas de países hegemónicos. O sea que ya no investigamos tópicos estratégicos para nuestro desarrollo, sino que a partir de este contacto permanente con canales muy estrechos de publicación, cambiamos nuestra agenda de investigación.
Significa también un control de la producción, de la circulación y del consumo de la ciencia y del conocimiento por periódicos muy específicos, por bancos de datos de periódicos muy específicos, y en este sentido, una ampliación de la subordinación a en este campo. Y claro, todo termina con el follow the money. Si seguimos el dinero, vamos a ver que esta política concentra recursos y ganancias en las manos de algunas empresas de los países hegemónicos, algunas empresas editoriales de artículos científicos que manejan grandes bancos de datos de artículos. Wade Gibbs ha introducido en 1995, por eso, el concepto de lost science, ciencia perdida, ciencia que es producida y publicada, pero no es leída, no impacta la sociedad porque queda escondida por las estrategias editoriales de su publicación. Una de ellas, lingüística. Así, aquí un dato ya un poco antiguo, porque nuestras revistas de hecho han trabajado en el sentido de integrarse a las bases de datos, pero en este momento 70% de los periódicos científicos latinoamericanos no estaban incluidos en índices internacionales. O sea, eran muy difíciles de encontrar y el gran trabajo realizado en las investigaciones quedaba perdido, quedaba invisible. Y por otro lado, sabemos que los trabajos indexados en las grandes bases occidentales de datos no perfacen más que 2% de la producción mundial. O sea que la producción mundial es mucho más grande, mucho más variada, mucho más interesante y merece de nuestra parte, de nuestros países, una política de visibilidad y de circulación. Por ejemplo, las grandes bases de datos, el Web of Science, con 35,000 periódicos y Scopus, con casi 17,000, pertenecen a grandes empresas transnacionales, Clarivate Analytics, en el primer caso, y Elsevier, el segundo caso. Y en estas bases de datos, es verdad que se publica en 50 lenguas, pero 95,7% se publica en inglés. Entonces, las 49 lenguas, las 49 otras lenguas comparten 4,3% del espacio científico de estas grandes bases, que es absolutamente periférico en relación al inglés. Nuestro colega Rainer Enrique Hamel de México, que es un investigador de esta área de plices, muy interesante. He tenido la oportunidad de estar con él en el postdoc en la Universidad de Iztapalapa, en México. Cuenta siempre una historia en que estaba en Reykjavik, capital de Islandia, trabajando sobre esta cuestión de lenguas de la ciencia y pregunta al auditorio: ustedes aquí de Europa, ¿cuántos periódicos académicos hay en Brasil? ¿Cuál es su visión? Y entonces los académicos, los investigadores, dan diferentes números. En Brasil, quizá haya 40 periódicos científicos, o 60 o 200. Y entonces Hamel revela que en Brasil hay 5,986 periódicos académicos registrados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y cuál es la sorpresa de todos estos investigadores? Que Brasil sea un país de gran producción científica, porque esta producción, entre tanto, no tiene un grado de visibilidad muy impactante en varios contextos, aunque Brasil sea entre el 13º y el 15º país con más importante producción científica en el mundo. Eso para darnos una mirada del impacto que estas grandes bases de datos tienen, el impacto de este monolingüismo en inglés, en la capacidad de los investigadores de ver la producción científica total del mundo. Cuando pasamos a otro
país con una gran producción científica que desde 2016 publica más artículos científicos que los Estados Unidos, China. Vemos que China ha sí producido una estrategia para dar visibilidad a sus artículos. China ha hecho un acuerdo con estas grandes transnacionales de la publicación que recién cité para la traducción de una parte de su producción científica para el inglés y publicación en las bases comerciales de datos, impactando así las citaciones, impactando la visibilidad, impactando la capacidad de hacer, de tener socios a los investigadores chinos en muchas partes del mundo. Este dominio, entonces, del primer lugar en la producción, en la publicación científica del mundo por parte de China, está acompañada por una estrategia comercial de ganar visibilidad. Perdón. Mientras que los países latinoamericanos, como campeones del Open Access, que es la estrategia opuesta, que no es entregar los artículos a las grandes transnacionales, sino que crear bases gratuitas de acceso libre, reutilizables, que pueden impactar también en la visibilidad. Los países latinoamericanos han apostado por bases multilingües como el Cielo. El Cielo involucra Brasil, Portugal, 16 países hispanohablantes y Sudáfrica, y publica artículos en español, portugués, inglés. O Latindex también tiene una política similar, y podemos decir que nuestra ciencia tiene alguna visibilidad internacional justamente porque apostamos por el Open Access, por revistas abiertas, y esto es una estrategia tan interesante que pasa a ser seguida por muchos otros países. En Europa se discute bastante cómo los países deberían pasar al Open Access para impactar los índices de impacto y de circulación de sus publicaciones científicas. Si sabemos de esto, si tenemos estas oportunidades, ¿por qué entonces tantos investigadores procuran publicar en inglés solamente? Y en un reciente seminario organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, en Brasilia, se ha discutido que gran parte de esta tendencia viene del hecho que los gobiernos hacen sus políticas de evaluación universitaria forzando a los investigadores a publicar en inglés. Entonces, que las políticas de evaluación son uno de los responsables por el monolingüismo creciente en inglés. Un ratito. Me iba quedando sin energía. Otro aspecto importante es el factor de impacto, que mide las citaciones y la importancia de las publicaciones a partir únicamente de su circulación dentro de las comunidades académicas. Podríamos, por ejemplo, medir la importancia de una publicación científica por sus impactos fuera de la comunidad académica en las redes sociales, por ejemplo, cómo un artículo científico impacta a la sociedad, diferentes partes de la sociedad, pero no lo hacemos. Al mismo tiempo, muchos think tanks, muchas organizaciones internacionales quieren sustituir los sistemas nacionales de evaluación por sistemas internacionales para beneficiar los sistemas privados de los países centrales. Es el caso de la OCDE, como una organización internacional con formulación teórica en la parte de educación. Y para complementar lo que había dicho, sabemos que cuanto más fuerte la presión para publicar en bases de datos privadas, que privilegian el inglés, más recursos públicos de nuestros países, de una infinidad de países, y más nuestros productos científicos fluyen hacia las grandes empresas occidentales y pueden ser utilizados no por nosotros, sino que por los países centrales, donde esta producción finalmente termina por circular. La OCDE es uno de estos think tanks de los países centrales que formulan
políticas de evaluación en educación que conducen a un creciente monolingüismo en inglés. Por otro lado, UNESCO hace el trabajo contrario. UNESCO, en su reciente recomendación on Open Access de noviembre de 2021, hace un año, recomienda a los países actuar fuerte con el Open Access por su capacidad de inclusión de un número mucho más grande de agentes de producción científica, de un número mucho más grande de lenguas, por una democratización en la geografía de la producción científica. Así que les recomiendo la lectura de la recomendación de UNESCO on Open Access, en acceso abierto de la producción científica, como un elemento importante de la política de las Naciones Unidas para la enseñanza superior. Otra vez nuestro colega Rainer Enrique Hamel, en sus estudios, nos recomienda entonces que produzcamos nuestra ciencia en portugués y español, en las lenguas latinoamericanas, en las lenguas indígenas, en las lenguas locales, que hagamos la formación, la capacitación de cuadros en portugués, o en portugués o en español o inglés, en varias lenguas. Y finalmente que utilicemos un campo máximo de multilingüismo en la circulación de la publicación. Que publiquemos primero en portugués o en español y después de algún tiempo en inglés para garantizar que nuestra producción científica no deje de ser accesible a nuestros pueblos que financian finalmente la enseñanza superior. He tenido el gran placer de orientar, supervisar una tesis doctoral de Alex Beckhauser, aquí en mi universidad, que escribe una tesis doctoral con la pregunta: ¿cómo es el consumo de la ciencia brasileña en el exterior? ¿Quién lee la ciencia brasileña? Y entonces concluye de manera muy interesante que aunque Brasil sea el 15º país con más producción científica en el mundo, el consumo de la ciencia brasileña es hecha prioritariamente dentro de Brasil. O sea que Brasil tiene un mercado de producción y de consumo interno de ciencia muy fuerte, con poca circulación internacional. Este dato es para los artículos producidos en portugués. Podríamos ver enseguida o responder enseguida la pregunta: ¿será que cuando los brasileños escriben en inglés, la ciencia brasileña tiene un acceso más fuerte en el exterior? Esto permite un consumo más amplio en otros países. Y vemos, por ironía, que no cambia mucho el dato para los artículos brasileños producidos en inglés en la base de datos Cielo, que también los artículos brasileños producidos en inglés son consumidos prioritariamente por Brasil. O sea, que la lengua no influye, como muchos pueden pensar, en la circulación de la ciencia. Son otros factores que impactan esa circulación, y la conclusión de Alex Beckhauser para este corpus específico con que ha trabajado, hay otros, con este corpus, es que la internacionalización de la ciencia brasileña ocurre cuando hay coautoría con autores extranjeros. O sea, que los artículos que tienen una lectura, una utilización y citaciones en el exterior son básicamente los artículos publicados entre investigadores brasileños y de otros países, lo que permite formular una estrategia de composición de grupos internacionales de investigación, como es nuestra cátedra, de manera a acceder a diferentes mercados científicos en varias partes del mundo. Eso muestra también que el inglés no es un horizonte único de llegada para la producción científica. Esto no basta, por un lado, y al mismo tiempo excluye otras posibilidades. Y esto queda muy claro en un estudio que recomiendo también del British Council, que se llama Languages for the Future, en que el British Council manifiesta o hace la pregunta: ¿qué lenguas tienen que ser manejadas en el Reino Unido para que el Reino Unido sea verdaderamente una nación global? ¿Por qué? Porque el inglés no basta. Y entonces hacen un estudio basado en
11 indicativos económicos, geopolíticos, culturales, etc., y llegan a la conclusión que las 5 primeras lenguas son el español, el mandarín, el francés, el árabe y el alemán, lenguas necesarias para darle al Reino Unido un mínimo de inserción internacional positiva, dado que el inglés solo no basta. Vemos esto también en el campo de las traducciones. Esto es una estrella de traducción de todas las obras del mundo, de todas las lenguas para todas las otras lenguas, de manera desde 1954 hasta 2002, a partir del Index Translationium, que fue un proyecto de UNESCO para mostrar cómo camina la traducción. Y aquí vemos si hay, por un lado, la centralidad del inglés en el sistema traductorio del mundo. Vemos también que hay un predominio de las traducciones desde el inglés hacia las otras lenguas y no el contrario. Y que aunque así, hay lenguas como el ruso que mantienen una relación con muchas otras lenguas en el campo de la traducción, independientes. Hay lenguas como el francés, que tiene sus propias langues partenaires, lenguas asociadas, digamos así, o el chino. Y a partir de aquí podemos entonces estudiar cómo las políticas lingüísticas universitarias pueden expandir el consumo de la ciencia producida por nosotros en diferentes lenguas, en diferentes contextos. Son todos instrumentos que nos ayudan a pensar en políticas y planificación lingüística. Muy bien. Sobre el multilingüismo, no nos cabe duda que la resistencia a las distopías monolingües y a las desigualdades de diversa índole solo puede hacerse con la adhesión al multilingüismo, que en esencia trae consigo el reconocimiento del otro y del papel del otro y de la coexistencia de lo múltiple. Así, convertido en una filosofía del multilingüismo, este concepto nos proporcionará continuamente pautas e instrumentos intelectuales para la superación de las desigualdades y jerarquías, no solo lingüísticas, en nuestra sociedad. De esta manera, nos cabe permanentemente transformar soluciones monolingües en soluciones multilingües. Nos cabe formular soluciones originales en la conformación de nuestra universidad para que podamos incluir las comunidades lingüísticas de nuestros países de una manera más efectiva, para que podamos dialogar internacionalmente con más actores, establecer sociedades de diferentes grados para la producción científica y para la enseñanza. Y todo esto fue muy acelerado durante la pandemia por el tema de la enseñanza digital, que ha permitido, por ejemplo, cursos a distancia, involucramiento de estudiantes de otros países, y nosotros tuvimos excelentes experiencias con cursos, con disciplinas que ya no son dadas solo en portugués, sino que involucran profesores de diferentes países que enseñan en español, francés, inglés y portugués. Y los estudiantes interactúan y preguntan en español, francés, inglés y portugués. La sala de clase pasa a ser un espacio multilingüe de aprendizaje y uso de lenguas, de contacto con otras culturas, de publicaciones conjuntas y de aporte de experiencias de diferentes partes del mundo. Creo que teníamos que explorar mejor estas ganancias que hemos tenido durante la pandemia, a pesar de tanta tristeza de los miles y miles que nos dejaron, de tal manera a que nuestras universidades, trabajando en red, pudieran construir sus soluciones originales para la implementación del multilingüismo. ¿Por qué? Y me gusta siempre esta frase de Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, que dice que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza.
E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Creio que este desiderato vale perfectamente para as línguas e que es nuestra tarea a partir de los conceptos de la política lingüística actuar en el sentido de dar reconocimiento a todas las discusiones importantes de este tercer simposio en la área de interculturalidad y del multilingüismo para creación de soluciones originales en nuestras universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gilvan, por tan interesante presentación plenaria. Recoge muchas de las preocupaciones que hemos tenido nosotros aquí en el simposio, en nuestras prácticas diarias de nuestras instituciones. Yo voy a abrir la sesión para que las personas puedan escribir sus preguntas o sus comentarios o levantar la mano y participar. Aquí ya hay algunos comentarios. Dice la profesora Janet, un gusto escucharlo de nuevo, profesor Gilvan. Hay agradecimientos de Marcela Cubides, del profesor César Tenorio también. Muchas gracias por esta interesantísima presentación. Hay una intervención aquí en portugués, parece, ¿sí? Y también del profesor Jaime Usman. Bueno, mientras se animan a hacer preguntas y comentarios, yo quisiera llamar la atención sobre algo que usted comentó, profe Gilvan, y es la no influencia de la selección de la lengua para las citaciones, ¿verdad? Tenemos este mito, esta creencia de para poder ser citados, para poder ser reconocidos, para que se conozca lo que hacemos en nuestras, digamos, en nuestros países, tendríamos que escribir en inglés. Y de acuerdo con la investigación del estudiante doctoral, esto no es así. Y me llama mucho la atención porque entonces esto nos remite a otro mito que también es muy, digamos, extendido, y es quien sabe inglés tiene mejores oportunidades laborales, ¿no? Como ignorando otra serie de circunstancias y de características que, digamos, impulsan o no a conseguir o a conseguir algún empleo. Entonces, creo que desmitifica, digamos, esta creencia de publiquemos primero en inglés para poder dar a conocer nuestra ciencia, pero también me queda una preocupación, y es que usted mencionaba de la necesidad de colaborar con extranjeros en inglés para poder ser leídos y publicados. Y entonces eso también me deja una preocupación de los capitales, digamos, sociales, lingüísticos y académicos, como si no fuera suficiente los conocimientos que desarrollamos en ciertas zonas donde el inglés no es la lengua, digamos, predominante, y tuviéramos la necesidad ya no solamente de escribir en la lengua, sino escribir con alguien que resida y trabaje en esas latitudes. Quisiera como escuchar sus comentarios en este sentido. Sí, gracias. En este segundo punto no se trata de la utilización del inglés, sino se trata de la percepción en los datos de la base de datos Cielo, que el número de citaciones de los artículos brasileños en el exterior depende de coautorías en cualquier lengua. Entonces, por ejemplo, cuando colaboran en un artículo un investigador brasileño, un mexicano y un francés, y publican sea en español, sea en francés, sea en portugués, esto aumenta las posibilidades de internacionalización del artículo, quiere decir la dispersión de las citaciones en varios países. Y eso no está referido a la lengua inglés, está referido al hecho que cada investigador que participa de elaboración pertenece a un mercado científico diferente. Por ejemplo, yo no tendría posibilidad con mis artículos de entrar en el mercado lingüístico de India, porque no soy conocido ahí. Mismo que escriba en inglés, no me van a encontrar. Pero si publico junto con un compañero de India, entonces él me abre una puerta en India y yo le abro a él una puerta en Brasil. Esta es la conclusión de la tesis. No la publicación en inglés, sino que una manera
de internacionalizar la ciencia en cualquier lengua a partir de colaboración a nivel de autorías. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración, profe. Voy a permitirme leer aquí un comentario y pasamos a la intervención del profe Jaime Uzma, que ha pedido la mano. Muy bien, aquí nos dice Marta Gómez, información súper significativa acerca de las situaciones reales que estamos viendo y viviendo. Muchas gracias por esta maravillosa charla, profesor Gilba. Desde la Universidad Católica Luis Amigo, sede de Medellín, agradecemos sus aportes, se me perdió. Agradecemos el enriquecimiento para nuestro programa de maestría. El profe Jaime Uzma también está aquí escribiendo, pero pidió la mano, entonces voy a dejar que lo comente. Javier Moreno nos dice, muy interesante esta perspectiva multilingüe en la producción científica. ¿Cuál considera que sería mejor el lugar de las lenguas minorizadas, nativas, americanas, criollas de señas en la producción del conocimiento científico en las políticas lingüísticas universitarias? ¿Y cómo estarían estas lenguas minorizadas por las políticas de lenguas nacionales hegemonizantes como el español o el portugués en la producción, formación y circulación científica? Bien, hay otros comentarios. Me encantó una visión del multilingüismo que nos lleva a reflexionar sobre nuevas formas de expansión del conocimiento. Muchas gracias. Esta es la profe Jimena Bonilla. Y comentarios también del profe Jaime. Y bueno, listo. Entonces, pero creo que podríamos resolver la pregunta y le damos paso al profesor Jaime Uzma, que levantó la mano, y a la profesora Mónica Carvajal, que también tiene la mano levantada. Si le parece buena idea. Sí. Quisiera comentar este punto sobre la producción científica en lenguas minorizadas, ¿no? Yo trabajé muchos años en la formación de docentes indígenas, incluso muy cerquita de la frontera con Colombia, en el Río Negro brasileño, del lado del Vaupés colombiano, ahí donde se hablan 25 lenguas diferentes, en diferentes familias. Ahí tuvimos cursos de formación por la Universidad Federal de Amazonas y instituimos cursos que ya no tienen disciplinas, que ya no son cerradas en disciplinas, sino en que los estudiantes indígenas trabajan a partir de proyectos de investigación. O sea, el curso se organiza por proyectos de investigación y no por disciplinas. Cada proyecto de investigación terminaba con una publicación en lengua indígena. Fueron las primeras publicaciones científicas en lenguas indígenas en la historia de Brasil. Y eso muestra que podemos innovar desde el punto de vista institucional, cómo hacemos nuestros cursos, para que los docentes indígenas de información y otros tantos, los docentes de lenguas de señas y otros grupos minorizados, puedan involucrarse directamente con la producción y publicación. Y no estar siempre en este lugar de alumno, sentado en la silla, escuchando a un profesor. Al contrario, tendríamos que involucrarlos en la producción desde el comienzo, con la ayuda de los docentes, por supuesto, para que pudieran terminar siempre sus formaciones colaborando con la complexificación del corpus científico de sus propias lenguas y de esta manera introduciendo nuevas tradiciones científicas en las muchas lenguas americanas. Bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor Jaime Uzma de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profe Jaime. Qué bueno tenerla aquí. Hola, profe Gilvan, ¿cómo está? Mucho gusto encontrarlo. Mucho gusto verlo. Muchos saludos a todos los compañeros. Gilvan, una gran preocupación. Yo acabo de poner en el chat un correo que le envié ayer al rector de la Universidad de Antioquia y a la directora Marcela de Relaciones Internacionales y a la vicerrectora de docencia, casi que haciendo una denuncia a ellos sobre un acuerdo que acaba de firmar el Consejo Británico con la Asociación Nacional de Universidades en Colombia, que agrupa a todas las universidades, 90 universidades
en Colombia y que está conformada por los rectores de las universidades. Es decir, es la máxima instancia decisoria en el sistema de educación superior en Colombia, y el Consejo Británico acaba de firmar un convenio con ellos para llevar todos sus productos a las universidades colombianas. Y ya empezaron a hacer una campaña de mercadeo de los textos, de los exámenes, de las pruebas de certificación, todo lo que ellos tienen para llevar todos sus productos, así como lo hicieron en la educación de preescolar básica y media durante 18 años en Colombia. Así que mi mensaje es de alerta al rector para tratar de que se abra un espacio en ASCUN, en esta asociación de las universidades colombianas, para que conversemos sobre el posible impacto que puede tener este tipo de convenios en el sistema de educación superior en Colombia. Quisiera preguntarle cuál es el rol que han venido jugando estas instituciones como el Consejo Británico, como el Instituto Cervantes o la Alianza Francesa o estos tipos de instituciones en ese tipo de tendencias que usted nos ha presentado, y qué rol podemos jugar nosotros desde la Cátedra UNESCO, desde las universidades o desde la red para tratar de interrumpir esas tendencias que usted nos está presentando. Y muchas gracias, Gilvan, profe, por haber aceptado la invitación, y a Norbella, gracias, querida, por haber organizado todo con la venida del profe Gilvan. Un abrazo. Muy importante, Jaime, esta colocación, porque sabemos que en los mercados capitalistas de los países centrales, la lengua es una mercancía de primera hora. Recuerdo siempre esa famosa frase de Aznar, cuando primer ministro de España, que dijo, la lengua española es nuestro petróleo. O sea, en la medida en que logran dominar mercados lingüísticos, entran los productos educativos, los productos culturales, y nosotros quedamos dependientes y sin capacidad de ser agente en la creación de los instrumentos lingüísticos y culturales que necesitamos. Es una situación asimétrica muy tradicional, ¿no? En los siglos XIX y XX trabajaban con otros productos, ahora trabajan con lengua y con productos educativos. Entonces me parece esencial que logren discutir esto con los rectores. Los rectores pueden ser sensibilizados en términos de las pérdidas que se producen en la sustitución de los productos que las propias universidades colombianas puedan producir, en cambio de importar estos productos, de pagarles a ellos por el consumo de sus redes. Pero trabajan siempre en este sentido, con acuerdos por arriba, con los rectores, con los presidentes, con los gobiernos. Y nosotros tenemos, Jaime, muchas experiencias similares en Brasil, en que tuvimos que luchar mucho, por ejemplo, para que España no imponga solamente el español de España en Brasil, pero que nosotros podamos tener acceso a aprender español de los vecinos latinoamericanos, por ejemplo. Que se trata, en otros términos, del mismo movimiento de centralización y de venta de insumos lingüísticos y culturales, y de hacernos clientes simplemente y no agentes de nuestra propia historia lingüística. Muy importante entonces esta reacción. Bien, no sé si la profesora Mónica tenía la mano levantada, pero ya no la veo. No sé si fue que se me perdió. Mónica Carvajal, creo que ya no la... Por aquí estoy, Norbella. Sí. Gracias. Sí, es que también es manifestar un poco mi preocupación, creo que en la línea de lo que se han planteado las notas en el chat y escuchar la reflexión del profesor Gilvan, porque es que en coherencia con todo lo que ha planteado, yo siento que las universidades públicas deberíamos tener un lugar mucho más claro en nuestros posicionamientos frente a las formas como de generar producción de conocimiento, pero ante todo de generar otros formatos para la apropiación de conocimiento y otros formatos que no le jueguen
necesariamente, o no le jueguen al capitalismo de la producción de las bases de datos, sino mecanismos y estrategias, formatos de producción y apropiación de conocimiento en coherencia con esos otros formatos que usan los grupos lingüísticos minorizados y que no son legitimados por las grandes empresas de la producción literaria. Sí, particularmente nosotros trabajamos con lenguas de señas y las lenguas de señas en este momento están produciendo, están generando artículos o textos científicos, textos investigativos que no tienen un lugar en este sistema capitalista como se está manejando la producción. Entonces, ¿qué lugar cree usted que podemos tener las universidades? Porque no creo que es tanto ajustarnos al sistema, porque es un asunto estructural supremamente fuerte, pero sí, ¿qué debemos hacer las universidades para generar y transformar estas formas de apropiación de conocimiento? Muchas gracias, profesora Mónica, por la pregunta. Yo creo que el primer paso sería, por lo menos acá en nuestra experiencia, reconocer que una gran parte de los docentes universitarios no tiene conciencia de cómo la circulación del conocimiento circula, de cómo es la circulación en el mercado capitalista. No tiene conciencia de los mecanismos y de la naturaleza, por ejemplo, de la presión por la publicación en inglés o la publicación en las bases de los países centrales. Entonces, un trabajo de reflexión, de formación del docente universitario latinoamericano a partir de esta sociología de la publicación sería muy importante para generar creatividad en la producción de otros sistemas alternativos y de aprovechamiento de los sistemas que ya existen. Nosotros tenemos varias bases de datos pioneras y muy importantes en Latinoamérica que no están en esta lógica. Y tendríamos que aprovechar mejor estas oportunidades, además de generar campos propios, por ejemplo, en lenguas de señas, por ejemplo, en lenguas indígenas, por ejemplo, en nuestro caso en Brasil, que tenemos una tradición africana muy fuerte en sociedad con investigadores africanos para tener otras posibilidades. Hace poco se ha creado en Brasil la primera revista científica que publica artículos científicos en lenguas indígenas y africanas, que es la revista Ginga ICP, de la Universidad Federal de la Integración de Brasil con África, que queda en Bahía, en Brasil. O sea, una iniciativa para dar lugar, para dar visibilidad, para dar posibilidad de publicación en lenguas donde, por ejemplo, no hay un consejo científico que pueda, un consejo editorial que pueda evaluar este artículo con pares, porque son lenguas que inician todavía su caminata como lengua científica, ¿no? Entonces, me parece que a partir de una discusión más fuerte sobre este modelo, que nuestros colegas de la universidad conozcan mejor las consecuencias negativas de estos mercados centrales, de la manera como nos despotencializan nuestra producción, vamos a tener seguro la creatividad necesaria para generación de alternativas de publicación y de circulación de conocimiento. Bien, muchísimas gracias, profesor Gilvan. Vamos a tomar una última intervención del profesor Carlos Mayora, que tiene la mano levantada. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Sí. Sí. No, bueno, pues un poco para comentar sobre, bueno, sí, el inglés, como todos sabemos, es una lengua hegemónica y hay todo un sistema capitalista asociado con la producción de ciencia en inglés. Sin embargo, también hay una cierta parte desierta, que es que el inglés como lengua franca puede permitir acceso incluso a esas, digamos, esa periferia del saber científico, ¿no? Yo pues pongo, por ejemplo, mis propias publicaciones. Yo tengo, según Google Scholar, ¿no? Mi tercer artículo con más citas es un artículo
publicado en español. Y cuando yo veo, pues, quién me ha citado, pues me han citado en Chile, en México, en Ecuador, cosa pues que a mí me llena de mucho orgullo. Pero mi segundo y primer artículo con más citas, pues son artículos en inglés. Cuando yo veo... ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? escuchamos. Ah, ok. Sí. Pues cuando yo veo quiénes me citaron, esos artículos en inglés, pues veo que son investigadores de Irán, de Corea, de los Emiratos Árabes, es decir, son investigadores de la periferia, no son de ese núcleo, no son los estadounidenses, no son los británicos. Pero esos autores de Irán, de India, de Corea, no me hubiesen podido citar si yo hubiese publicado en español. O sea, me pueden leer porque publiqué en inglés. Entonces, esa misma comunicación entre nosotros, digamos, que somos periferia, ¿no? Que no estamos en esos centros del poder, paradójicamente nos la facilita el inglés, que es la lengua del poder, ¿no? Pues eso es como el aporte. Entonces estoy totalmente de acuerdo que debemos publicar en español, pero también pienso que el publicar en inglés le puede dar acceso a otros centros de conocimiento no hegemónicos. Y no es una crítica, no es una pregunta, solo una experiencia. Gracias. Muy interesante. Creo que para establecer una mirada multilingüe, no se trata de demonizar ninguna lengua y ni restringir ningún campo de comunicación. Entonces, no hay, en mi habla no es en contra la producción en inglés, es apenas contra la apropiación de inglés para favorecer la concentración de poder a grandes empresas transnacionales. Pero decía en el comienzo, como se acuerda, que por ejemplo inglés es la lengua de los BRICS, junto con ruso, chino y portugués. Y como lengua de los BRICS, inglés es fundamentalmente una lengua de India y Sudáfrica. Exactamente como decía, la periferia del sistema, pero una periferia que a través de asociaciones se pone más y más importante en medida que el siglo XXI progresa. Entonces, creo que en este sentido, lo que teníamos que hacer es procurar circulación de nuestras capacidades en diferentes lenguas y no pensar que es una u otra, pero sí que usted podría publicar en español y en inglés y en portugués y con eso accedería a más mercados científicos y tenía más citaciones en diferentes contextos y podría incluso controlar mejor la circulación de su artículo, ¿no? En el multilingüismo, todas las lenguas son buenas. Todas las lenguas tienen que servir a las sociedades y a las personas. Nuestra tarea es establecer la sociología de este multilingüismo. ¿Qué multilingüismo nos conviene? ¿Cómo podemos aumentar nuestra mirada del mundo y la mirada de la cultura a partir de esa multiplicidad de lenguas? ¿Cómo nuestras universidades podrían influir con políticas de traducción para que los artículos de los investigadores lleguen a otros mercados? Llegue a un mercado como el mercado chino, que tiene, como vieran, el más importante sistema universitario del mundo, o a otros. Siempre me impacta, porque he estado por la cátedra en Indonesia, y siempre me impacta saber que hay un país que se llama Indonesia, que tiene 273 millones de habitantes, que tiene un sistema universitario más grande que Brasil y utiliza Bahasa Indonesia, y que ellos no sepan absolutamente nada de la producción brasileña, y nosotros no sabemos nada de la producción de Indonesia. Brasil tiene 215 millones de habitantes. Entonces hay muchos mercados en el sentido de sociedades de producción que podemos explorar a medida en que tenemos el coraje de salir de estas poquitas lenguas o de darles otra función.
de, por ejemplo, utilizar el inglés para comunicarse con los indios, con India, que tiene el segundo sistema universitario del mundo. Y en ese sentido me quedo muy contento que nuestra cátedra tiene socios que tienen entre ellos poca colaboración científica. Porque esta colaboración científica que hacemos es un inicio de colaboración que va a dar a otras lenguas y otras circulaciones un lugar más importante de lo que tienen en la actualidad. Bueno, muy bien, yo creo que hemos llegado al final de la plenaria del profesor Gilvan. Le agradecemos muchísimo, profe Gilvan, por acompañarnos en el tercer simposio internacional Contactos Interlingüísticos e Interculturales y esperamos seguir colaborando en un futuro. Muchísimas gracias al profesor y muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Vamos a